Seguimos trabajando con las herramientas de colaboración de Google Suite y una de las más poderosas y quizás útiles es la herramienta de formularios o Google Forms. Esta herramienta nos permite crear encuestas, formularios en línea, cuestionarios, votaciones para recopilar información de nuestros clientes, de nuestros empleados o de nuestros colaboradores. Vamos a investigar cómo funciona Google Forms. Como siempre, está la opción de abrir una nueva pestaña del navegador e introducir directamente la URL forms.google.com, Enter, y llegamos a la interfaz de formularios de Google. En esta oportunidad vamos a partir desde mi unidad de Google Drive, donde voy a hacer clic en Nuevo. Tenemos los documentos de Google, las hojas de cálculo y otras herramientas que hemos visto, y donde dice Más están los formularios de Google, donde vamos a generar uno a partir de un formulario en blanco. Hacemos clic en esa opción y vamos a generar un formulario de contacto básico para que se pongan en contacto con nosotros. Se va a llamar Datos de Contacto. Ese va a ser el nombre del formulario. Opcionalmente podemos darle una descripción y vamos a comenzar a agregar algunos campos. Por ejemplo, la primera pregunta, me pongo sobre ella y voy a hacer clic en ese campo para tipear el nombre. Quiero pedir el nombre de la persona. Si se fijan, inteligentemente Google Suite a través de Google Forms reconoce que este campo requiere una respuesta corta. Podríamos haber elegido también párrafo, selección múltiple, casillas de verificación, un menú desplegable, podemos incluso subir archivos, en fin. Tenemos varias opciones, pero vamos a hacer caso de lo que Google nos recomienda, que es una respuesta corta. Para agregar un nuevo campo hay dos alternativas. Puedo utilizar el signo más para añadir una pregunta, o bien puedo duplicar esta en caso de que el próximo campo sea similar. En este caso lo voy a duplicar. Voy a pedir en este momento el email. Y Google automáticamente detecta y me sugiere habilitar la configuración de recopilación de correos electrónicos. Voy a activar esa opción para recopilar las direcciones de correo en este formulario. Entonces vuelvo a la edición. Voy a añadir nuevamente el campo porque le di la instrucción a Google de que recopile los datos de direcciones de correo electrónico. Voy a poner nuevamente email y también ha añadido automáticamente la validación de respuestas. Es decir, yo puedo asegurarme de que la persona vaya a ingresar efectivamente algo con formato de correo electrónico y no un número o un texto. Entonces simplemente acá puedo elegir, por ejemplo, que esto tiene que ser un texto, pero de carácter dirección de correo electrónico que no va a ser URL y no contiene determinados caracteres, o sí contiene determinados caracteres. Vamos a dejar eso tal cual y vamos a agregar el tercer campo acá a través de añadir pregunta, y va a ser el teléfono. Google dice, perfecto, añade la validación de respuestas y este va a ser un número, por supuesto, para un número de teléfono. Yo podría incluso definir un texto de error personalizado en caso de que la persona digite, por ejemplo, un carácter alfanumérico que no corresponda con un teléfono, pero lo voy a dejar así por ahora. Voy a duplicar este campo para ingresar el último, que va a ser de comentarios. Así es como vamos armando un formulario de contacto muy sencillo. También automáticamente me sugiere utilizar un campo de tipo párrafo para que la gente pueda escribir un texto de mayor longitud. Adicionalmente, puedes definir que algunos de estos campos sean obligatorios, para así asegurarte que la persona va a ingresar los datos que tú quieres recopilar. Por ejemplo, para el nombre queremos que sea obligatorio, simplemente seleccionas ese campo y activas la opción obligatorio. Vamos a hacer lo mismo con el email, obligatorio. El teléfono, por razones de seguridad o de privacidad, no lo vamos a solicitar de forma obligatoria, y los comentarios tampoco. Ahora yo puedo previsualizar cómo luciría este formulario en el navegador.
Hago clic en ese icono, repito, hago clic en ese icono que tiene una forma de ojo para la vista previa y abre una nueva pestaña del navegador con el formulario como en vivo, tal como lo vería la persona a la cual se lo comparta o como luciría, por ejemplo, si yo incrusto o inserto este formulario en una página web, por ejemplo. Entonces vemos que algunos campos son obligatorios y si yo directamente voy a hacer clic en enviar, me dice que esta pregunta es obligatoria, por lo tanto tengo que llenar los campos que me están pidiendo. Voy a cerrar la vista de preview o previsualización para revisar algunas opciones de configuración. Las opciones de configuración están acá en este icono. Voy a hacer clic y acá yo puedo, por ejemplo, estamos por defecto recopilando las direcciones de correo electrónico, puedo restringir algunos usuarios que contesten o no el formulario dependiendo de si forman parte de mi empresa o no, y lo que pueden los encuestados hacer, si pueden editar después de enviar o ver un gráfico de resumen y respuestas de texto. Por ahora voy a dejar eso tal cual. En el modo presentación puedo mostrar, si el formulario es muy largo, una barra de progreso. Puedo presentar las preguntas en orden aleatorio y mostrar incluso un enlace para enviar otra respuesta. Muy importante, definir un mensaje de confirmación. Por ejemplo, muchas gracias por tu contacto. Ese es el mensaje que se va a mostrar después de que la persona haya llenado sus campos y enviado el formulario. Voy a hacer clic en guardar y esas son básicamente las opciones de configuración. Pero además yo puedo personalizar el formulario cambiando los colores o la tipografía. Para eso voy a esta paleta, este icono con forma de paleta que dice personalizar el tema. Hago clic en ella. Puedo seleccionar una imagen de encabezado, me ofrece muchísimas de distintos temas como ilustraciones, cumpleaños, fiesta, en fin. Yo podría elegir alguna de estas imágenes para poner de fondo. Puedo subir fotos de mi computador o de mi Google Drive o de mis álbumes. En este caso simplemente voy a cancelar y lo que voy a hacer es cambiar el color de fondo del formulario para utilizar un color distinto y podría, como les decía, también cambiar los estilos de fuente. Voy a cerrar las opciones de tema y finalmente yo puedo entonces compartir este formulario con las personas que yo desee. Eso lo hago a través del botón enviar. Voy a hacer clic en enviar. Se me abre un cuadro de diálogo, una ventana, donde va a recopilar automáticamente las direcciones de correo electrónico y puedo enviar este formulario a través de correo electrónico. Puedo enviar un link a mis contactos o a los clientes a través de, qué sé yo, mensajería instantánea o en la página web o en algún email. O también puedo incrustar, insertar o también se dice embeber el HTML, el código que genera este formulario para insertarlo dentro de una página web. En este caso voy a cancelar y voy a ser yo mismo el que va a llenar el formulario. Entonces voy nuevamente a la opción de vista previa y voy a poner acá mis datos, Ricardo barra, mi correo, ricardo@platsisuite.com. Mi teléfono no es obligatorio, por lo tanto lo voy a dejar vacío y voy a poner algunos comentarios simplemente a modo de prueba. Una vez que hago clic en el botón enviar, vemos que me dice muchas gracias por tu contacto, que es el mensaje de configuración que yo establecí en la configuración y me da la opción de enviar otra respuesta porque así lo tengo configurado. Volviendo a la edición del formulario, si se fijan, además de la pestaña de preguntas donde yo armo y configuro el formulario, tengo las respuestas y me dice que ya existe una respuesta. Claro, es la respuesta que yo acabo de ingresar y que puedo visualizar de forma resumen o de forma individual. Entonces, yo acá puedo revisar los datos que ingresé, pero lo que es más práctico aún, tomando en cuenta que podemos recibir decenas, cientos o incluso miles de respuestas,
yo puedo generar acá una hoja de cálculo de Google Sheets o de hojas de cálculo de Google haciendo clic en este botón. Lo presiono, puedo crear una hoja de cálculo desde cero o seleccionar una ya existente. Voy a crear una hoja de cálculo, hago clic en crear y lo que va a ocurrir es que se abre una pestaña del navegador. Todo esto ocurre siempre en el navegador, donde hay una planilla con todas las respuestas, incluso algunas marcas o códigos para yo poder después trabajar con esta información y editarla de forma sencilla dentro de las herramientas de Google Suite. Esa ha sido la presentación de los formularios de Google. Hemos aprendido cómo crear un formulario, una encuesta con distintos tipos de campos, obligatorios o no, mensajes de confirmación y finalmente cómo trasladar la información recibida por parte de nuestros usuarios a una hoja de cálculos de Google Sheets o de hojas de cálculo de Google.